entrar al Congo, y en cada sitio que llegaban los jefes de las tribus los rechazaban, les decían que se fueran, que no hablaran con ellos, y ya cansados ellos digamos, de montar sus tiendas, cambiar de lugar, al fin deciden establecerse en una colina. Ahí hacen, digamos, un tipo casa de campaña donde ellos se van a quedar, porque llevan hasta un niño de 2 años. Y el jefe de esta tribu les dice a todos los que viven ahí, que tenían prohibido acercárseles, hablarles, pero le permitió a un niño pequeño que les fuera a vender pollos, huevos. Y entonces dice que Esbea Flot aprovechó ese tiempo que el niño llegaba, y dice que aprendieron la lengua de esa tribu, y poco a poco ella se fue ganando el cariño del niño, hasta que un día ven que ella lo lleva en oración hacia el Señor, y el niño acepta a Cristo. Entonces los Erickson, digamos, como desmotivados de ver que en toda una tribu, en toda esa región que ellos habían caminado, habían podido ganar solo un niño para Cristo. Entonces ellos, decepcionados, dicen: no, nos vamos de esta estación y nos vamos a buscar otro lugar, porque tenemos que ver si realmente evangelizamos, porque nosotros queremos ver cantidad. Y entonces dice que ellos se van desilusionados, mas los Flot se quedan ahí. Unos pocos meses después, Esbea se da cuenta que está embarazada de su segundo hijo, y con la ayuda del niño, el niño hace que el jefe de la tribu les preste una partera que le iba a ayudar a Esbea a tener el bebé. Sin embargo, ella contrae la malaria, y ustedes saben que en esos lugares, sin medicina, sin doctor, ella tuvo que tener ese bebé con fiebre, muy enferma, pero al final ella le pudo dar un nombre a su hija, y le dio el nombre de Aina, que era un nombre típico de su país. Sin embargo, 17 días más tarde, a los 27 años de edad, Esbea muere de esta enfermedad, y deja a sus 2 hijos con su esposo. Su esposo en ese momento, imagínense, nosotros vamos a una misión, vamos contentos que vamos a ir a ganar almas, que vamos a trabajar para el reino, y perdemos bueno, en el caso de David, pierde a su esposa. Entonces empieza a reclamarle a Dios, y decide regresar a Suecia. De camino, saliendo del Congo, encuentra una estación misionera donde estaban los Erickson, la otra pareja que los había acompañado. Ellos no tenían hijos, y entonces el papá decide regalar a la niña, a Aina, porque dice: yo voy a Suecia y no sé quién me va a ayudar con 2 niños. Entonces lo regala y se los deja a los Erickson. Pero como ellos todavía estaban en una estación misionera, al año ellos vienen envenenados por los mismos de la tribu. Y nuevamente Aina queda sola, sin sus padres. Otra pareja misionera de Estados Unidos conocía la historia de la mamá de Aina, y deciden también ellos adoptarlos. Pero esta vez la llevan a Estados Unidos, donde ella estudia en un colegio misionero. Ahí conoce a su esposo y tiene una vida activa dentro de la iglesia. Pero ella siempre en su corazón pensaba: ¿dónde estará mi papá? ¿Qué habrá sido de mi hermano? Mis orígenes, mi madre, que quizás dónde está el cuerpo de mi madre. Y es así como un día, digamos, para Dios no hay nada por casualidad. Dice que a su casa llegó una revista de Suecia, y ella dijo: qué extraño, porque no sabía quién se la mandaba. Y cuando le empezó a ojear, dice que encontró una foto que le llamó la atención, y era una colina, y ahí había una cruz blanca, y en la cruz blanca tenía el nombre de Esbea Flot, y decía la fecha de nacimiento y la fecha de muerte de su mamá. Dice que ella en ese momento se alegró, pero como no podía leer porque estaba en sueco, dice que fue al colegio de los misioneros, y fue a buscar un profesor que le leyera. Y él en ese momento le dice que otros misioneros de Suecia habían ido a esta tribu, y que ahí les habían contado la historia de su madre, que había ganado a un niño de la tribu, que este niño, cuando creció, le pidió permiso
al jefe de la tribu de construir una escuela. Y dice que todos los niños que asistían a la escuela, él los ganaba a Cristo. Y por ende, dice, después a sus padres. Finalmente, hasta el jefe de la tribu aceptó a Cristo. Y ahí decía en la revista que habían 600 personas que se habían convertido al cristianismo. ¿Gracias a quién? A un niño y a una mujer que dio su vida por el evangelio. Aquí yo quiero abrir un paréntesis porque la historia es un poco larga, espero que me tengan paciencia. Cuando uno es servidor, yo muchas veces en ciertas etapas uno se pregunta, Señor, estoy bien, haciendo bien mi trabajo, es suficiente. A veces viene un niño a la iglesia, a veces vienen dos, preparar una clase para uno. Es diferente que uno, a veces lo que decimos, ver una cantidad, ver 10 niños, ver 15 niños. Y uno, cuando yo leí esta historia, me tocó tanto porque el Señor me decía, no te preocupes, el que va a hacer crecer la obra no sos tú tienes que hacer tu trabajo como esta mujer y yo voy a hacer que crezca. Y el Señor me ponía en mi corazón esa vez, tal vez lo vea, tal vez no lo vea, pero seguramente un día vamos a tener a un pastor Harry, vamos a tener a un pastor Cristian, vamos a tener a una servidora Julie, vamos a tener a una predicadora Betsabé. Eso me ponía el Señor en mi corazón y yo le daba las gracias porque le dije yo, Señor, estoy en el lugar que tú quieres que estés. Así que para mí la gloria va a ser para el Señor porque ha elegido donde yo tengo que estar. Ahora cierro el paréntesis y vamos adelante con la historia. Entonces dice que cuando ella escucha la historia de su mamá, le da el deseo de írselo a contar a su papá, porque ella no conoce a su papá tampoco. Dice que cuando cumplieron 25 años de casados con su esposo, los mandan a Suecia y ella se pone en contacto, va a buscar a sus hermanos, pero los hermanos le dicen, si vas a ver a mi papá, le dice, por favor no le hables de Dios. Él no cree más que sea un Dios de amor porque le quitó su esposa, le quitó su familia, le quitó sus sueños de evangelizar, de ser un misionero. Y entonces dice de que ella igualmente lo fue a ver. Cuando encontró a su papá, dice que estaba lleno de botellas porque él era alcohólico, estaba muy enfermo porque había tenido derrames, padecía de diabetes y estaba reducido muy mal. Y dice que cuando ella se le acercó a su papá, le dijo, papá, soy Aina. Dice que el papá en ese momento empezó a llorar, le pidió perdón, que él no quería regalarla, que era la condición, él no se la sentía de cuidar a una bebé y que nunca la había, por ende no la había buscado porque no sabía si realmente ella estaba viva. Y entonces Aina le dice que papá no te preocupes, me encantan esas palabras cuando ella le dice papá no te preocupes porque Dios se ha encargado de mí, me ha puesto unos padres que me han crecido, me ha puesto un esposo, tengo una familia, gracias a Dios, Dios se ha preso cura de mí. Y entonces dice que el papá cuando escuchó esas palabras de Dios, él dice que se puso enojado y le dice, no me hables de ese Dios que me quitó a mi esposa, que me dio la oportunidad de tener una familia, de tener un ministerio. Y entonces dice que en ese momento ella le enseñó la revista y le dijo, papá, lo que tú hiciste con mi mamá no fue en vano. Y le explicó de este niño, de cuántas personas se habían convertido al cristianismo gracias a él y gracias a Esbea. Entonces el papá al final del día dice que se lloró y se reconcilió con el Señor. 2 meses más tarde Esbea viene a saber que su padre ha muerto, pero dicen que en los últimos momentos, dice en su biografía, que el papá hablaba el dialecto que había imparado. Entonces, como querer decir, él se había ido en paz, él había ido gozoso porque había conocido que su sacrificio y el de su esposa no había sido en vano. Años más tarde, Esbea y su esposo viajan a Inglaterra y ahí hay una conferencia de los más importantes y dice que estaba un superintendente del África, uno muy famoso,
importante, y él decía que en su comunidad habían 110,000 cristianos, que habían escuelas, que habían hospitales y todos convertidos al Señor. Entonces dice que cuando terminó, ella se le acerca a este superintendente y le dice: Señor, usted de casualidad no ha escuchado hablar de Svea Flood. Y entonces, y él, como pasmado, dice que le dice: sí, le dice, ¿por qué? ¿Usted quién es? Y le dice: yo soy la hija de Svea. En ese momento dice que este hombre cambió su rostro, se puso a llorar, empezó a alabar al Señor y le decía, sí, le dijo, yo tantas veces me pregunté, ¿dónde estará esa niña? ¿Dónde estará la hija de esa misionera que perdió la vida evangelizándome a mí? Soy yo ese niño, le dijo, al que tu mamá ha ganado. Ahora le dijo, son 110,000 servidores, hay muchos cristianos en nuestro país, gracias a tu mamá. Y yo te invito, le dice, yo te invito a que tú vengas a nuestro país y que conozcas dónde está la tumba de tu madre. Y dice que ya años después se le dio la oportunidad. Y dice que siempre era lleno de monte, que les conoció dónde estaba la tumba de los Erickson, sus padres adoptivos. Y de lejos dice que ella vio la colina con la cruz. Y entonces él le dijo, mira, ahí está el cuerpo de tu madre. Pero cuando ella iba llegando como al pueblo, digamos, dice que eran como 700,000 personas que estaban ahí alabando a Dios. Era una fiesta porque había llegado la hija de la misionera. Entonces conocían el fruto. Y les voy a leer lo que ella dijo cuando llegó a ese lugar. Ahora conozco la cosecha de la semilla que mi madre sembró. Y al final el pastor leyó el versículo que acabamos de escuchar. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y gloria a Dios porque le dio la oportunidad a esta hija de saber que el sacrificio de sus padres no había sido en vano. Ahora pensemos en nosotros, para mí una hermosa historia, pero ahora pensemos en nosotros, qué legado nosotros estamos dejando, qué es lo que tenemos que hacer, porque creo que casi todos tenemos o un hijo, o un sobrino, o un nieto, un amigo, un conocido al que le pudiéramos pasar nuestra fe. Pero para pasar la fe yo tengo que tener una relación con esa persona. Es como cuando uno va corriendo y se miran esas maratones que uno le tiene que pasar, digamos, digamos, una pita, un palo al otro y continúa. O sea, para que ellos logren esa sincronía tienen que estar alenándose juntos, saber cuál es el deporte, cuáles son las reglas. Asimismo, en la vida cristiana, nosotros para pasarle nuestra fe a alguien más tenemos que tener una armonía. Y el Señor me ponía 3 cosas importantes que nosotros deberíamos de estar trabajando para poderlo hacer. Y la primera es la oración. ¿Por qué? Por cómo yo voy a hacer que alguien crea en Dios si no lo conoce. ¿Cómo yo voy a decirle a alguien, mire, lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo? ¿Quién me lo va a creer si no lo mira en mí? Entonces, la oración es el medio de que nosotros vamos a conocer a Dios y así lo vamos a dar a conocer a otra persona. Entonces, por decir en mi caso, con mis hijos, yo soy como las viejitas de los pueblos que siempre, dolor de cabeza, la aspirina, el dolor de estómago, la aspirina, me dolía un pie, la aspirina. Entonces, en mi casa, con mis hijos llegan sus problemas, sus dificultades, y yo siempre, pidámosle a Dios, pongámoslo en la mano de Dios. Y ellos dicen, o cuando por ejemplo hay un maestro que a mi hija le da fastidio, dice, mamá, pero es que es difícil este maestro que aquí, ¿cómo se llama? Pongámoslo en las manos de Dios, oremos por este profesor. Y el Señor ha respondido. Y entonces ellos
es la única manera en que ellos van a creer en el poder de la oración, practicándola. Pero asimismo, el Señor, yo me preguntaba, ma, ¿cómo yo recibí este regalo? Este regalo de saber que Dios me escucha, que Dios todo lo puede, que mi oración va a ser contestada. ¿Cómo le he recibido yo? Tuvo que haber una persona atrás de mí. Y le voy a contar que eso yo lo recibí de mi mamá, porque mi mamá, si bien es cristiana católica, pero yo he visto a mi mamá vencer un montón de batallas a través de la oración. Cuando yo tenía 14 años, llegó una enfermedad muy difícil a mi vida y quizás fue el momento en el que mi mamá me heredó esta fe y no sabíamos qué era. Yo me puse bien delgada, era un esqueleto. Tenía 6 meses, yo perdí la menstruación, se me caía el pelo, mis uñas eran moradas porque no tenía ya sangre en el cuerpo. Y mi mamá le decían, como en los pueblos, que le han hecho daño, que le han hecho un embrujo, que quizás abortó y el aborto anduvo mal. Y yo sí, no había ni tenido ni novio a esa edad. Y la gente inventaba tantas cosas. Y mi mamá siempre orando y siempre me decía, hija, lee la Biblia, mira, pidámosle a Dios. Y gracias a Dios me llevaron donde un doctor de niños. Y mi mamá llevaba todos los exámenes que me habían hecho y cuando el doctor los ve dice, esta es una enfermedad difícil, poco conocida, eran los 90 y algo, y dice, su hija tiene anorexia. El 10% de las personas que tienen esta enfermedad se sanan, el 80% se muere, porque no habían tratamientos, porque no había una cura, no sabían qué hacer. Le dijo, lo vamos a tratar con psicólogos, la vamos a tener que internar, le voy a hacer transfusiones de sangre, porque yo tenía 5 o 6 de hemoglobina. Le dijo, ella está al riesgo de una leucemia. Entonces, la situación es difícil, señora. Si ella sale de esto, primero, no va a ser igual. Segundo, no va a tener hijos. Tercero, no le garantizo que ella viva. Ese era el pronóstico del pediatra en ese momento. Le dijo, le voy a dejar algunos exámenes, unas vitaminas, le decía. Y veamos, en una semana yo me voy a preparar para ver en qué hospital la vamos a meter, a hacerle todos estos tratamientos. Voy a buscar los psicólogos porque en El Salvador no se conocía la enfermedad así como solo era en Estados Unidos. Y me recuerdo que nosotros salimos de esa clínica y mi mamá me lleva a la iglesia. Y esas palabras, esa oración que mi mamá me hizo hacer, me permitió a mí acercarme a Dios, porque me recuerdo bien que la iglesia estaba sola, ella me sentó y me dijo, mira, me dijo, así como es mi mamá, de especial me dice, mira, aquí vos le tenés que pedir perdón a Dios por lo que has hecho, misericordia para que te perdone y te sane, porque ya oíste al doctor, porque vos ya estás para morirte. Y yo me recuerdo que en ese entonces a 14 años, que en la adolescencia uno no sabe ni qué hacer, y yo me recuerdo que mi mamá me dejó ahí, yo aquí te dejo, ora, ahí ve vos. Y se salió, seguramente mi mamá vio más quebrantada que yo, porque que le digan que su hijo ya no tiene salida, que ya no tiene cura. Y yo me recuerdo que solo me hinqué y empecé a repetir lo que mi mamá me había dicho, esta oración. Y de un momento a otro, en los grupos de jóvenes yo siempre daba mi testimonio, que yo orando, repitiendo lo de la oración de mi madre, yo empecé a sentir un calor en mi cuerpo, sentí que alguien me abrazó, empecé a llorar, empecé a hablar con Dios. Ahí comenzó mi relación con el Señor. Y gloria a Dios, porque ocupó una enfermedad bien difícil para acercarme a Él. A veces Dios tiene sus métodos, nadie los conoce, pero Él al final sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. La siguiente semana que yo voy al doctor, igual me habían hecho todos los exámenes y me recuerdo que el doctor, como los doctores cuando dicen, no,
esto no puede ser, porque yo ya tenía 8 de hemoglobina, o sea, como en una semana yo iba a agarrar tanto, como yo iba a comer cuando es una enfermedad mental bien difícil, que uno se mira gordo, no quiere comer, se rehúsa. Yo me recuerdo que a mí me sentaba mi papá y me decía, vas a comer enfrente de mí, y yo no podía comer, y yo le decía, no, papá, y a veces me metía el bocado, y cuando mi papá agachaba la cabeza, yo lo sacaba y me lo metía en la bolsa. O sea, es una enfermedad bien, bien difícil, y le doy gracias a Dios porque no necesité que me ingresaran, no necesité transfusiones de sangre. Gracias a Dios tengo una vida, o sea, digamos normal. Tengo mis hijos para la gloria de Dios, y fue por la mano de Dios. No les puedo decir, esa vez yo me encontré con el Señor a través de esa oración que mi mamá me dijo. El Señor me amó, me perdonó, me sanó y me dio una nueva oportunidad para mi vida. Entonces, eso mismo que yo recibí de mi madre es lo que yo hago con mis hijos. Siempre les estoy diciendo, Dios, oremos a Dios, pidámosle a Dios, y eso es a lo que nosotros como madres, como mujeres, tenemos que hacer, no solo con nuestros hijos, ya les digo, sino con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, con algún amigo que tengamos. Siempre tenemos que hablarles de Dios. La segunda cosa bien importante para nosotros es la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque dice que la palabra es viva y eficaz. Si nosotros compartimos con otros la palabra, les estamos transmitiendo también a ellos el conocer de Dios. Con mis hijos igual, nosotros antes teníamos como un altar familiar, y cada quien tenía que leer un capítulo todos los días de la Biblia. Entonces ellos al final lograron aprenderse el Salmo 91, el Salmo 23, el Padre Nuestro. Y entonces ellos cada vez que están en necesidad, que están en problemas, y yo les digo, ¿y oraste? ¿Y por qué no? A veces mi hijo es un poco miedoso, yo le digo, ¿y por qué no dijiste el Salmo 91? Vos sabés el Salmo 23, cuando te sientas agobiado, que te sientas preocupado. ¿Qué más que la palabra de Dios, hermanas? Cuando nosotros estamos necesitados, lo primero que hacemos, ¿a quién le voy a ir a contar? ¿A quién le voy a decir esto? Y se recuerdan qué fue lo que hizo Jesús en el desierto, cuando el diablo le apareció. ¿Cuál fue la arma que él utilizó contra el diablo? La palabra de Dios. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo, mandará a sus ángeles para que me sostenga con sus alas. Entonces yo digo, el Señor nos ha dado las armas. Sin embargo, nosotros a veces se nos olvida, a veces no usamos lo que el Señor nos ha dejado. Entonces hay tantos versículos, todo lo puede en Cristo que me fortalece, esfuérzate, sé valiente. Son cosas que el Señor nos habla a cada uno de nosotros en los momentos de dificultad, pero nosotros a veces preferimos utilizar el teléfono, buscar en internet, me duele esto, ¿qué puedo hacer? O 20 pasos para no ser tan enojada. Cuando sabemos que en la Biblia el Señor nos manda a ser sumisas, nos manda a escuchar su voz, nos manda a que si no podemos, le pidamos a Él, que Él nos ayudará, que Él nos va a proveer. Entonces, esto es lo importante con la segunda, que es la palabra de Dios. La tercera, no menos importante y y en la que tendríamos que trabajar mucho, es en el congregarnos. El Señor en su palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está Él. No porque cuando oramos solo el Señor no está, sino porque en el segundo y en el segundo mandamiento, ¿qué es lo que nos dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo en mi casa viendo Netflix no voy a aprender a amar a mi hermano. En mi trabajo, que a veces uno va, viene, corre, no aprendo a amar a mi hermano. Yo en la metropolitana, la gente ni siquiera se saluda, ni siquiera se ve. Entonces, ¿cómo voy a aprender a amar a mi hermano? Entonces, aún Pablo decía que no nos dejáramos de congregar como muchos tenían de costumbre. Entonces, nos manda a hacer esto porque aquí vamos a crear un lazo, que es el que Dios quiere, que seamos unidos, que nos amemos. Y pensando en un caso,
Me recuerdo cuando mi hermano estaba recién venido del Salvador, y yo decía, mi mamá, problemas me manda, decía, porque él venía con la compañera de vida. Y yo decía, ay, él en El Salvador sí creía en Dios, pero como todo, a modo suyo. Y me recuerdo que yo decía, ay Señor, ¿y cómo voy a hacer con mi hermano? ¿Y cómo voy a hacer con mi hermano? Y el Señor me contestó, o sea, vos vas a la iglesia, te lo llevas. Y yo lo invitaba a la compañía y le decía, vamos, y le hablaba de Dios. Y claro, como dicen, nadie es profeta en su tierra. Pero yo lo animaba mucho cuando habían tal vez reuniones de hombres, yo lo mandaba con mi esposo y yo siempre oraba por mi hermano y siempre insistía. A veces uno puede caer hasta mal cuando uno invita y cuando uno dice, vení, vamos a la iglesia, porque nosotros que conocemos de Cristo sabemos que con Cristo lo tenemos todo. Y nosotros queremos trasladar eso a las personas que queremos, a mi amiga, a mi vecino, a mi hermano. Y yo me acuerdo que él continuaba a ir. De repente ya no vivíamos juntos. Pero mi hermano de vez en cuando iba, hasta que un día veo en las redes, en la página de la iglesia, que él se había bautizado. Mi mamá estaba enojada. ¿Y cómo es eso que tu hermano se bautizó? ¿Y a quién le pidió permiso? Mamá, si es un hombre. ¿Cómo? ¿Por qué tenía que pedir? Sí, pero ustedes están equivocados porque están en la iglesia equivocada. Y mi mamá empezó, y yo esa vez le digo, mamá, ¿pero qué preferís? ¿Ver que tu hijo se bautiza, acepta a Cristo, decide cambiar su vida, o que estuviera, qué sé yo, en una discoteca, que hubiera agarrado un vicio? Porque ese era mi miedo, de que mi hermano estando aquí agarrar el vicio, que es tan fácil, las drogas, el alcohol, tanta cosa mala en este país. Y yo le doy las gracias al Señor porque aún en eso me respaldó, porque mi hermano, para la gloria de Dios, ahora él sirve en la iglesia, él es maestro de escuela bíblica, está bien comprometido con la obra. ¿Y eso quién no puede hacer? El único es Dios. Pero ¿qué es lo que necesita de Dios? ¿Qué necesita Dios de nosotros? ¿Quién lo sabe? Que amemos a nuestro prójimo, que le ayudemos. Tal vez yo no tuve nada que ver a que mi hermano se bautizara. Ahí había un señor que mi hermano le tomó cariño, y era él el que siempre lo incitaba y le decía, hermano, tiene que bautizarse, mire, hermano. Y gracias a Dios que este hermano se lo puso en el corazón y ayudó tanto a mi hermano, para que ahora, para la gloria de Dios, es un siervo de Dios. Y yo, créanme que estoy más que agradecida, porque aún con mi hermano el Señor lo hace, y si lo ha hecho conmigo, creen que no lo van a hacer con sus familiares, con sus seres queridos, con sus nietos, con sus hijos. A veces son grandes, como en el caso de mi hermano, que yo no sabía por dónde empezar, pero el Señor sabe. Basta que nosotros demos una palabra. Siempre que nos busquen, siempre que nos pidan un consejo, nosotros siempre tenemos que poner a Dios primero. El que va a hacer la obra va a ser Él. Nosotros solo vamos a inyectar la semillita, y el Señor va a hacer que el árbol florezca. Así que yo les voy a dejar ahorita unos versículos, si me quieren ayudar, con unos versículos que nos tienen que ayudar en nuestra vida cristiana, cuando no sepamos qué hacer, cuando estemos que estamos fuera del radar, el Señor siempre nos va a encontrar. El Salmo, ¿quién me lee el Salmo 32:8? Otro que busque Proverbios 1:7. Otro, Colosenses 3:16. Y otro, Juan 3:16.
Veamos quién tiene Salmos 32:8. La hermana dice que lo tiene, que ahí se está escondiendo, pero, pero ella tiene ganas de leernos ese versículo en esta tarde. Amén. Ya vemos que el Señor nos va a enseñar. Si nosotros no sabemos lo que decíamos, la palabra, el Señor nos va a enseñar. Proverbios 1:7. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Insensatos o sabios? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre buscar tener el temor de Jehová, dice. Colosenses 3:16. ¿A qué nos tenemos que reunir aquí, mujeres de fe? ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Exhortarnos unos a otros. Dice que tenemos que cantar, alegrarnos, cantarle, no le vamos a cantar al hermano, le vamos a cantar al Señor. Dice que tenemos que cantar salmos, himnos. Con eso lo agradamos al Señor. La alabanza es un regalo que cada uno le hacemos al Señor. Y Juan 3:16. Vamos a ver quién tiene Juan 3:16. Amén. Que es el regalo más grande que podemos recibir cada uno de nosotros, es a Cristo en nuestro corazón. Le damos gracias a Dios, nos ponemos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que selle estas palabras, que selle la palabra de Dios en nuestro corazón. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por cada una de estas mujeres que tú has elegido, por sus corazones, por sus vidas, Señor, por sus familias. Señor, permítenos ser esa luz, permítenos ser esas lámparas para nuestra familia, para aquellos que nos rodean, para nuestros amigos, Señor. Utilízanos, límpianos, lávanos. Te pedimos que tu presencia nunca se aparte de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde estamos así paraditos, vamos a agarrarnos las manos como lo hicimos la primera vez, amén. Y vamos a cantar unidos. ¿Para qué hacemos esto? Vamos a orar los unos por los otros, amén. Ya no voy a orar yo por mí, sino que cada hermano va a orar por el que tiene a la par, amén. Porque a eso nos ha mandado el Señor, a orar los unos por los otros, amén.